Esto es Aporte Regional, desde la Sala Jalapa. Bienvenidos al Aporte Regional. El pasado 20 de enero, en el Salón de Plenos de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dio inicio el ciclo de conferencias Diálogos con el Poder Judicial de la Federación, cuyo propósito es establecer un lazo permanente entre las autoridades jurisdiccionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las del Consejo de la Judicatura Federal. En esta primera conferencia, participó el doctor José Manuel de Alba, magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del Séptimo Circuito, quien expuso el tema la suspensión de plano contra actos prohibidos del artículo 1 constitucional. El panel del evento estuvo conformado por los 3 magistrados integrantes de esta sala regional: Adín Antonio de León Gálvez, presidente, quien fungió como moderador, Juan Manuel Sánchez Macías y Enrique Figueroa Ávila. Este ciclo de conferencias es organizado por la Sala Jalapa. El día de hoy tenemos el gusto de presentar al doctor José Manuel de Alba, quien es magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en materia civil del Séptimo Circuito, y además también, como muchos de ustedes lo conocen, pues es el titular del Instituto de la Judicatura Federal, y básicamente de la sede en Jalapa, Veracruz. El día de hoy nos da el privilegio el magistrado de Alba de acompañarnos, de estar con nosotros y platicarnos de un tema que tiene que ver con la suspensión de plano en contra de actos prohibidos por el artículo 1 constitucional. La cuestión que a veces platicamos un poquito de que es necesario no sentarse a ver si salen los asuntos, que de repente uno lo lee, lo digiere y al rato le da uno la vuelta y le puede encontrar una solución. Este asunto y del tema que les estoy manejando, que es la suspensión de plano contra discriminación, resultó estábamos ya por salir precisamente para un congreso de equidad de género, y de repente llega una queja de 48 horas, que son aquellas que se tramitan contra la negativa de la suspensión. Y pues, ¿de qué se trataba? Dijo, va a estar complicado porque estoy ya por salir y teníamos que resolver la queja de 48, pero no, afortunadamente, entre comillas, afortunadamente, el presidente del tribunal dijo que hizo una interpretación literal de la ley. Dice, el tema resultó ser que se presentó, el tema, ya para irnos metiendo, se presentó en relación con una celebración de un matrimonio. Se presentan unos muchachos en Veracruz para efectos de contraer matrimonio, y el del registro civil le dice, no procede. Dice, ¿por qué? Porque el matrimonio es la celebración de un acto jurídico solemne entre un hombre y una mujer con el fin de crear una unidad de vida entre ellos. Es la unión de un solo hombre y una sola mujer que conviven para realizar los fines esenciales de la familia como institución social y civil. O sea, de hecho, les dijo, no procede. Y ahí venía ya el planteamiento de estas personas, que resultó, bueno, que ahora, ¿quién podrá defenderme, no? Y en ese sentido, pues era el juicio de amparo el instrumento por medio del cual se podría llevar a cabo pretendido unión entre ellos. El juez de distrito lo que hizo, que admitió la demanda de amparo, pero no abrió el cuaderno de suspensión por innecesario. Dice, por tratarse de un hecho negativo contra los que no procede la suspensión. Esa fue la razón.
una posición muy ortodoxa en ese contexto, que pues para los conocedores del amparo dirían tiene razón, pero yo diría para los conocedores del amparo de hace 20 años. Hay que empezar a moverse en otro contexto. O sea, es que si se presentan este tipo de cuestiones resulta muy interesante porque sí conocen mucho de la demanda, sí conocen mucho de este tema. ¿Y qué va a pasar con la sentencia? Si no son, el amparo no puede restituir, el amparo no puede, en fin, toda una serie de circunstancias que ya parece que afortunadamente empiezan, que la suspensión sí tiene efectos restitutorios. Pero hay que hacer todo un análisis de tutela anticipada y otras cuestiones que ya nos deben de llevar a eso. Pero eso no está en nuestros libros de suspensión. En nuestros libros de suspensión tenemos muy claramente definido y nos dicen, vamos a ver qué es suspensión, y creo que se las dan como en 3 días, no está tan complicado. A ver, vamos a ver la naturaleza del acto reclamado. Y dicen, entonces hay que ver cuál es la naturaleza para ver si son suspendibles. Entonces no son suspendibles aquellos que ya se consumaron, aquellos actos negativos, porque ese daría efectos restitutorios. Todo eso es lo que nos enseñaban. Entonces ahora hay que venir a decirles, no, la naturaleza del acto lo permita, es que sea urgente. Esta es más bien la naturaleza de las medidas cautelares, la urgencia. Lo anterior nos llevó como a 20 o 30 o 50 años de jurisprudencia, que ahora empieza a revertirse con lo que es la apariencia del buen derecho. Pero bueno, aquí lo que hace el juez, con ese conocimiento ya dice, pues es acto negativo. Y si lo procede contra actos negativos, le estaría ya dando efectos restitutorios al amparo, a la suspensión propios de la sentencia. Y la pregunta ahí, pues, ¿qué problema? La Corte ya lo decidió, pero esto no habría ningún problema. Aquí lo que varió el tema y que dice, y estas son las tesis que salen, ¿no? Ustedes las van, actos negativos, no se encuentra en ninguna disposición, pero no procede porque sería darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia cuando se analice la sentencia. Como ahorita no puedo analizar la sentencia porque estoy en el inicio de la demanda, ya está sentando que sí es cierto, pero no es cierto. Esto es lo que está cambiando. ¿Qué sucede cuando se habla? O sea, es que esa era la premisa. Dice, no lo puedo hacer ahorita porque yo no puedo ver el fondo. Porque eso lo voy a ver cuando dicte la sentencia, y cuando dicte la sentencia restituyo. Como aquí no puedo ver fondo, no puedo restituir. Bueno, ¿y si te cambia la jugada? ¿Y qué es la apariencia? ¿Y si te asomas al fondo y ves que tiene razón? Ya cambia la posición. Entonces, esas tesis, estas están superadas. O sea, ya no, su sustento era que no se podía asomar al fondo porque en la suspensión no se podía ver, pero ya sí se puede ver. Porque ya, primero jurisprudencialmente y ahora constitucionalmente se habla de las medidas cautelares y se habla de la suspensión, y que para otorgarla al juez atenderá la naturaleza del acto reclamado. Pero yo creo que no es esta naturaleza la que se está hablando, la naturaleza es, como toda medida cautelar, debe ser la urgencia. O sea, las medidas cautelares nacen de la urgencia. En ningún juicio donde no haya urgencia no adelanto nada, me voy por la vía ordinaria, no hay necesidad, es la urgencia la que nos debe dar la pauta. Pero no solamente la urgencia, sino también la apariencia, que haya un derecho que deba ser tutelado por adelantado, pero no vas a especulaciones, porque dicen, pero en ese momento ¿con qué elementos? Pues con los que te presentan en tu demanda. O habrá casos en los que ya nos queda clarísimo que ya no va a haber otra solución. En fin, aquí con la técnica que utilizó el juez, pues sí, efectivamente, no podría dárseles porque son efectos restitutorios, pero bueno, ese era uno de los puntos. Pero ya analizando el caso, es que aquí ni siquiera es cuestión de apariencia del buen derecho. Aquí el juez debió haber no solamente abierto el incidente, sino que en el auto de entrada de la demanda suspender de plano. Y dice, ¿pero cómo? ¿Por qué? Si no están en el 22,
la suspensión. Entonces dice, eso es darle efectos restitutorios. Y es que se van a casar, y si la Corte ya lo declaró inconstitucional, ya estableció que los artículos de algunos códigos que establezcan que la unión es entre un hombre y una mujer, etcétera, son inconstitucionales, y lo dijo en una tesis genérica, que también es otro tema. Se supone que no puede haber tesis genéricas en ese contexto porque tienen que resolver el caso concreto. Pero hicieron una tesis genérica y dice todos los códigos de Veracruz, en fin, dijo todos los que habían, dijo, son inconstitucionales. ¿Y qué dijo? Porque son discriminatorios. Así. Esa tesis se dio porque son discriminatorios. La suspensión procede contra actos prohibidos por el 22. Ahí no es una cuestión de urgencia. Se concede la suspensión por actos prohibidos por el 22 porque en México, por decisión del constituyente, está prohibida la tortura y no podríamos tolerar ningún acto de tortura. No porque a algunos lo estén torturando en lo particular. En términos generales, no procede la tortura. Y lo mismo sucede ahora con la discriminación. La discriminación está prohibida, y como prohibida es una norma prohibitiva y no debe de existir, porque parte de los argumentos que me sacaban eran, ¿y cuál es la urgencia? ¿Están embarazados? O sea, me hacían ese tipo de broma. No, es que el tema no es que estén embarazados, es que el tema es que está prohibida la discriminación en la Constitución. O sea, no me interesa si está casado o no está casado, que ellos realicen su amor o no. O sea, esto es lo de menos, esto es lo que menos me interesa. Me interesa que está prohibido en la Constitución y no puedo tolerar un acto prohibido por la Constitución y que tenga vigencia durante todo un proceso de juicio. Son actos nulos de pleno derecho. Las prohibiciones en el Código Civil, en el Código de Procedimientos Civiles, establece que un acto es nulo cuando vaya al tenor de leyes prohibitivas. Y si vamos contra un acto prohibido en la Constitución, pues ultra prohibido, ultra nulo, ¿no? Es demasiado, o sea, nomás, pero es aplicar esta analogía. Está prohibido por el artículo 1. Si está prohibido, puede haber un acto prohibido que tenga vigencia en lo que dura un juicio. Son nulidades absolutas y no va a tener otra solución. Esto entra a la categoría de jus cogens. La prohibición de no discriminación se incorporó a la Constitución en base precisamente que es una locución, bueno, como dice, empleada en es imperativo, de modo que cualquier acto que se oponga contra él no debe de tomarse en cuenta. Dice, el jus cogens es una locución latina empleada en el ámbito del derecho internacional público para hacer referencia a aquellas normas de derecho imperativo o perentorio que no admiten ni la exclusión ni la alteración de su contenido, de tal modo que cualquier acto que sea contrario al mismo será declarado nulo. Si ya lo tenemos así, ¿y por qué me meto en este contexto? Porque también hay que darle otra estructura ya también al artículo 1 constitucional. El jus cogens está recogido en la Convención de Viena, en la cual señala que un tratado será nulo cuando fuera contrario a una norma imperativa del derecho internacional. Bueno, aquí es un poquito de hacer todo esto más ampliado. En nuestra Constitución, en el artículo 1 dijo, ¿por qué lo estoy incorporando y por qué lo tengo de referencia? El artículo 1 constitucional dice, se reconocen los derechos y sus garantías. ¿Qué son los derechos? Todos los derechos humanos contemplados en la Constitución. Libertad, igualdad, todo eso. ¿Y cuáles son las garantías? Los instrumentos procesales con los cuales se pueden hacer valer y hacer efectivos estos derechos. Son instrumentales.
El jus cogens está en el artículo 53 de la Convención de Viena. El jus cogens está en nuestra Constitución como instrumento. Si ya lo ve uno así, pues yo creo que sí. Está como instrumento, y esto ya a nivel constitucional, porque si recogimos todo esto, si recogimos los derechos y sus garantías, el artículo 53 de la Convención de Viena está incorporado entre las garantías para proteger derechos. Entonces tenemos que constitucionalmente hablando podemos anular un acto con este fundamento. Ahora dicen, es que no está en... No, estos son tratados internacionales. Bueno, en una interpretación más amplia, una resolución de la Suprema Corte que determine que una norma es inconstitucional por ser violatoria a la prohibición de no discriminación, pues adquiere el carácter de jus cogens. Se puede adquirir el carácter de jus cogens. Entonces, en ese contexto, ¿qué solución se le iba a dar a este asunto al terminar el juicio? Que se les iba a permitir casar. ¿Por qué lo tienen que hacer en 2 años? O sea, así de sencillo. Ahorita nos causa revuelo. Unos a lo mejor nos cuesta trabajo entenderlo, pero decir, esto es parte de una evolución. Hay quien o sea, yo nomás lo único que digo en este caso es, ¿usted qué opina del matrimonio homosexual? Si no es obligatorio, no opino nada. Es para cada quien, el que cada quien lo quiera hacer. No tengo nada que opinar. Pero aquí vienen unas personas que tienen un derecho y lo tenemos que resolver en ese contexto. Aquí, estas cuestiones de cómo las vamos manejando, parece, hace 50 años vi una, bueno, no vi la película, pero el tema es que hace 50 años se había en una película que se ganó el Oscar y que si sabes quién viene a cenar en la noche, con Cindy Potter, y qué era, cuál era el gran tema, la gran complicación. En Estados Unidos el matrimonio interracial hace 50 años era prohibido y había gente que no le cabía en la cabeza que un negro y una blanca pudieran casarse y le alegaban. Aquí era un doctor muy prestigioso, pero negro, con una muchacha rubia de San Francisco. Y entonces la problemática era todo lo que implicaba. El tema era así, ¿y de qué color van a ser tus hijos? ¿Y ya pensaste qué va a pasar con tus hijos? O sea, ¿cómo se van a presentar con un padre negro y con un padre blanco? Y dice uno, esto es lo mismo que siguen reclamando así, ¿y qué va a pasar cuando se presente con 2 papás? ¿Y qué va a pasar cuando se presente con 2 mamás? O sea, y los padres del negro, del doctor negro, decían, es que no es posible, mijo, somos 2 cosas diferentes, nosotros somos negros y ellos son blancos. Y dice, no, ustedes lo ven así, pero nosotros vemos personas, y se acabó. Yo veo una persona y otra persona. O sea, ese tema se repite. Ahora se puede estar de acuerdo, no estar de acuerdo. Yo lo que veo es que ese tema se repite, y hace 50 años en Alabama todavía existía la prohibición y era cárcel, imagínense. Era cárcel el matrimonio interracial. Entonces, lo que implica es, y cómo ahora no es igual. Bueno, pero a lo que voy, en este caso, pues ya la Corte ya lo decidió, pues no vamos a tener que esperar 3, 4, 5, 6, un año. Si ya lo tienes, no hay otra salida, porque entonces les comentaba que esta es la tesis que señala la Corte: exclusión de las parejas del mismo sexo del matrimonio, el hecho de que exista un régimen similar pero distinto al matrimonio y que por ello se les impide el acceso a las parejas del mismo sexo es discriminatorio. Basta que haya señalado que es discriminatorio, pues para ubicarlo en el artículo 1 constitucional. Si ya se determinó que es discriminatorio, pues está prohibido. En materia de seguro social, saben de una jurisprudencia que ha establecido que la ley del seguro social es violatoria del principio de discriminación en contra de los viudos, por establecer que en estas hipótesis
los viudos no pueden recibirla si no se dedicaron o no son inválidos o no están dedicados al hogar, en fin, lo que no se le exige a la mujer. Declararon que es inconstitucional. Los viudos tienen, para poder, ya se declaró inconstitucional. No se ha hecho nada en el Senado ni nada, tienen las iniciativas, por ahí una vez vi un reportaje. ¿Y qué pasa? No es que se cabildea, ¿no? Se cabildea y el Seguro Social pesa mucho, y a los diputados y senadores está guardada, decía el diputado o senador, porque se cabildea y no sale para poder reformar, y se tienen que ir a un amparo, o sea, todos ellos se tienen que ir a un amparo para lograr una pensión. Y lo mismo sucede, creo que con el ISSSTE. Para lograr la pensión, y a lo mejor se van a llevar 2 o 3 años, y en 2 o 3 años a lo mejor pues ya no la van a poder gozar, ya si están en malas condiciones, porque lo que exigían más que a la mujer. En este caso, la viuda sí se podía jubilar, sí podía recibirla sin necesidad de crédito, no le pedían ningún requisito, y ya al viudo sí le piden requisitos. Se podía aplicar. Imagínense este procedimiento. Primero va al Seguro Social a que se lo den. No se lo van a otorgar, se lo van a negar. Pero ya que llega al Seguro Social, entonces tendrá que irse al tribunal, creo que es contencioso administrativo, creo que ya también es. Se han estado manejando si esto era laboral o administrativo, en fin. Pero pase al segundo, no lo tengo ahorita bien especificado, pero la cuestión es que tiene que pasar otro tribunal, y de ese tribunal se va a aventar 1 año fácil o 2 años en todos estos procedimientos, y luego si acaso ya se tendrá que ir en su caso a un juicio de amparo para que de ahí se le aplique la jurisprudencia. Y si esto, en vez de hacer eso, le niegan la pensión por viudez y se va directamente al juzgado de distrito y le concede una suspensión de plano, o sea, nomás les cambio el escenario, o sea, ya les quito lo del matrimonio gay porque eso puede generar discusión, pero yo creo que no me lo discuten, ¿no? O sea, y aquí lo que les manejo, o sea, es que yo ya, al margen de lo que resolvió la Corte, porque yo como les digo, no estoy ni a favor ni en contra, se me hace que es una decisión personal y se acabó, no tengo pero si lo quito de ahí, les digo, también puede aplicarse para otros casos de discriminación que no está relacionado con esto que puede dar más polémica, ok, lo quito de acá, que no sirve para esto, pero que sirve para los viudos. Resulta interesante porque hay que verlo con otra perspectiva. Y pues estoy a sus órdenes, lo que gusten. Muchísimas gracias, señor magistrado de Alba. Aquí en la sala nos llama mucho la atención porque precisamente parte de la protección de derechos políticos electorales pues viene de la mano hoy en día de los principios fundamentales reconocidos en la Constitución y desde luego el principio de no discriminación. Entonces, sin duda alguna ha sido una temática en donde esta idea del jus cogens, en donde a final de cuentas ya hay una prohibición constitucional, pues a nosotros realmente nos agrada, nos abre muchas expectativas y muchos comentarios que sin duda alguna esta plática pues seguramente la tendremos muy en mente en el momento en el que tengamos que analizar algunos aspectos que también nos llegan a tocar en la jurisdicción que manejamos.